Bienvenido. El hexagrama que nos ocupa hoy es el 19, el acercamiento. Está situado secuencialmente entre el trabajo y lo echado a perder, el arquetipo número 18, y el 20, que es la contemplación objetiva de mediación. El 19, el acercamiento, promete éxito por medio de la perseverancia, aunque advierte inicialmente en el texto oracular transcrito por el rey Wen que en el 8º mes habrá desventura. Completa el rey Wen el dictamen colegido de la contemplación de la imagen de los trigramas componentes, que así la capacidad del noble es inagotable a la hora de proteger y enseñar al pueblo. Estas son las palabras concretas y sintéticas del rey Wen en relación al aspecto oracular del hexagrama. El nuclear del 19 del acercamiento es el hexagrama número 24, que en el aspecto selectivo, prismático, conveniente para la aplicación oracular del consultante, significa la base y el tocón del carácter sobre el que trabajar, vuelta sobre la base inicial. También, al estar constituido por Chen, que es el primogénito y que es el que pone el pie en el mundo inicialmente para extender el tendel de la actividad, está nuclearmente en el interior del 19 para esta labor fundamental que caracteriza al acercamiento, que es acercamiento para inspeccionar de cerca lo inmediato y concreto de lo que nos tenemos que ocupar y con previsión para esa coletilla que tiene añadido el texto oracular y que el rey Wen ha transcrito como al 8º mes de desventura. Esto en el orden de la naturaleza, quiero decir, la desventura del 8º mes es inevitable. Esta representación de hexagrama como tiene como fin, una de las finalidades principales en el tiempo en que surge, ilustrar a los seres humanos acerca de las estacionalidades para siembras, cosechas, lluvia, elementos atmosféricos, etc. Representa ese periodo preprimaveral en el que ya la energía yang no solo tiene un solo bloque, por expresarnos en términos de la gráficos con los que lo hace Yi Qing en la construcción de su estructura. Una primera línea yang representa el hexagrama número 24, que es el tocón raigal, cuya transposición al ámbito occidental pues, tiene una representación muy gráfica en el nacimiento de Jesús Cristo, en cuanto que es en la mitad del invierno, es un brote inicial de energía yang, pero que es más una promesa que una realidad inmediatamente tangible con carácter de transformación en lo inmediato. Cuando se producen dos entradas yang, es el 19, es este tiempo, es decir, la energía yang va a ir creciendo. De ahí que la acción del consultante al llegarse al libro y consultar en relación al propósito está en consonancia con el crecimiento yang en el tiempo y por tanto oracularmente es propicio acercarse para inspeccionar las cuestiones que uno ha llevado al oráculo. Pero volviendo sobre la ciclicidad estacional, esto que ahora en preprimavera está creciendo, cuando llegue el 8º mes, en el ámbito de la naturaleza,
es irrebatible e irrefutable que va a haber una inversión y lo que ahora es para aventura, luego será para desventura. Bien, eso en el ámbito de la naturaleza en su sentido absoluto de naturaleza no racional y no humana. En el ámbito del ser humano, la capacidad de previsión, de ahí que al acercamiento de previsión en lo inmediato, debe hacer también un análisis de previsión a largo plazo, porque si yo, pongamos el orden material que todo el mundo lo entiende muy bien, si yo empiezo una actividad económica con mucho entusiasmo y de acuerdo con la época de venta y me va floreciente, pero me olvido de los meses de carencia y del desgaste propio y de la fluctuación del mercado, pues puedo llegarme a encontrar, pongamos por ejemplo, quiero poner vivo en la costa, y hay establecimientos de costa aquí llamados chiringuitos, que en los meses de junio y julio pues están a tope de actividad y naturalmente de caja. Pero en el mes de octubre, el mes de noviembre, la actividad económica productiva ha desaparecido y si el empresario no ha sido previsor y durante la época de las vacas gordas no ha sabido prevenir a las flacas, pues desventura. Esta es una de las ocupaciones, aparte de la inmediación, tener la capacidad de autoanalizarse y de analizar las previsiones de aquello que vamos a emprender, tanto en anímico, en el plano económico, financiero, material o de compañeros de sociedad, para prever las posibles carencias y ahora que entramos con energía, ir amortizando el futuro decadente que en el ámbito de lo humano, si no es totalmente evitable, al menos puede paliarse para resistir otro ciclo. Bien, de aquí debe el consultante extraer las radicales de comportamiento a asumir para llevar a cabo el objeto de su consulta. Como siempre, entramos en la estructura por abajo y en la primera línea, como digo, estamos en consonancia con el tiempo y siempre advierte el Duque de Zhou, no por las palabras que yo lo digo, que lo estoy transcribiendo a mi manera, advierte que si uno no pierde el sentido, si uno no se extravía con la novedad, con la variedad y es consciente de aquello que se propone analizar, pues debe sumarse al tiempo para acercarse a analizar las circunstancias. Analizar las circunstancias y con el complementario, con su inmediación, con su aparición, en virtud de la mutación de la línea, que es el ejército, una estructura de disciplina que no funciona nunca arbitrariamente, que responde para paliar los estados de crisis, que selectivamente está dirigida por un general de gran formación o el sistema inmunológico que ha sido depurado a lo largo de milenios o de eones para tener una sabiduría y saber seleccionar en relación a una determinada picadura, como yo digo, de mosquito o la pisada de un elefante, utilizando los medios propios, pero de manera proporcional. Es decir, el consultante que ha obtenido la primera línea bien puede acercarse a hacer un estudio de necesidad, análisis de los propios recursos que puede disponer, establecer objetivamente la necesidad, nunca arbitrariamente. El sistema inmunológico nunca actúa arbitrariamente, ni tampoco un ejército en condiciones actúa conforme al capricho de los oficiales, sino que dirigido por un buen general se ocupa en hacer la intervención menos cruenta y más eficaz posible, para lo cual
por medio de la sabiduría, de su conocimiento ancestral, empírico y analítico, ha atesorado para saber seleccionar y disciplinarse conforme a los elementos de que puede disponer y con las estrategias adecuadas para hacerlo. Esta es una posible respuesta cuando muta la primera línea del acercamiento, que es una de las líneas Yang. Cuando muta la segunda línea del acercamiento, el texto tradicional dice que podemos sumarnos al imperativo del tiempo, al orden, a la tendencia ascendente de actividad, de acercarse serenamente al análisis y predicción, pero que debemos hacerlo sin miedo, pero con las características previas que tiene subrayado el dictamen oracular. Para analizar las circunstancias concretas y para prevenirlas con largo alcance para que la ciclicidad en su proceso de inversión no nos lleve a la desventura. Y luego, cuando se produce la complementación de esta línea mutante, el hexagrama 24 nos dice, hecho esto, vuelta sobre la base para reponer, para reparar en el sentido también de reparar en los elementos, con aquellos entes de confianza que en la propia base tenemos, nuestra casa, nuestros pares, nuestros socios, aquellos que están comprometidos o que se quieren comprometer o que comprometemos en nuestra actividad, podemos ir viendo como en un estado de convalescencia para cuando tengamos que actuar en firme. Esta es una posible respuesta para la segunda línea de mutación. Cuando en otra ocasión muta la tercera, y ojo al parche, subrayo la dificultad de la tercera línea, que cuídense porque no se lleven a engaño, porque mutando la tercera línea del acercamiento, se produce como complementario el hexagrama número 11, la paz. Y si subrayo esto con todo este tipo de sobreentendidos gestuales, es porque he tenido harta ocasión desventurada de comprobarlo en su faz negativa, a la que es muy proclive el ánimo del consultante. Subrayado, ahí no porque lo diga yo, sino porque desde lo trascendente se subraya. Cuidado con el acercamiento para confortabilidad. Si se acerca uno con ese ánimo, bueno, a lo mejor con una propuesta de acercamiento para análisis, efectivamente puede haber un momento en que el encuentro con los socios, con los componentes del mercado, con los que uno tiene que entenderse, o con los colegas profesionales, o con el ámbito de la familia con el que te vas a encontrar, en principio emerge una cierta afabilidad de carácter jocoso que tiende a la confortabilidad. Dice, ojo, si te das cuenta de que te estás reconfortando en lo confortable, y permítanme la redundancia, rectifica, porque la cuestión no, por medio de la confortabilidad que va a dejar que pasen las cosas, con un desequilibrio del intercambio de energía, va a llevar a la desventura y lo va a llevar de manera inequívoca. Pero si estás advertido, y el oráculo, y esto es lo que estoy haciendo, tratando de advertir al consultante, para que lo que debe hacer es tratar de combinar adecuadamente las energías yang. El rama de la paz que se produce tiene 3 líneas yang entrando y 3 líneas yin que condescienden. El encuentro es interactivo, pero interactivo para producir elementos de nobleza, tanto espiritual como vital. Y la paz no es la paz decadente de lo inerte. La paz, para su mantenimiento, requiere del esfuerzo de las personas para mantener las cosas en el debido equilibrio de intercambio yin-yang, y no
en la confortabilidad que pervierte ese principio de alerta. Bien, esta es una posible respuesta para la tercera línea en mutación. Cuando en otro caso tenemos la cuarta línea en mutación, permítanme un momentillo, el acercamiento cabal. Que no nos confunda tampoco el término de acercamiento cabal, presuponiéndolo el consultante ya a priori, como en la anterior línea tercera no debe dormirse en los laureles porque el complementario es la paz. No. Acercamiento cabal es un acercamiento en condiciones de justicia y en todos los elementos debidamente adecuados. No hay ahí un acercamiento con chabacanería, con exceso de confianza, tampoco con altanería y, por supuesto, no para la total satisfacción del ánimo del corazón. ¿Por qué digo esto del ánimo del corazón? Porque cuando muta esta línea, el hexagrama que nos lleva es al 54. El 54 es el arquetipo del reconocimiento de los impulsos naturales del corazón. Uno puede estar comprometido con una empresa, una persona, el ámbito de lo sentimental le viene muy bien, lo que de hecho el texto antiguo alude a... Bien, dejemos el texto antiguo ahí para no suscitar prejuicios del momento, de lo políticamente correcto. Tú estás comprometido con algo y tu corazón puede prendarse de cualquier otra circunstancia. Una empresa, una motocicleta, un proyecto, una obra de arte, pero tú estás comprometido conforme al deber. Entonces, cierto que algún capricho, ¡ay, en esto no había reparado yo! Y qué hermoso, qué bonito es, que me llama la atención, ¡uy, es lo que yo habría deseado siempre! Emprender tras el deseo del corazón sin subordinarlo al orden ético establecido, lleva al caos, a la desventura. Por tanto, en el enunciado, hay un enunciado muy significativo en el hexagrama número 54, que dice que el noble, por la eternidad del fin, conoce lo perecedero. Es decir, por la finalidad de aquello que me debo conforme a deber y conforme a principio, aunque haya algo que nuble mi vista o mi ánimo interior y suscite el deseo de mi corazón, debo atenerme a los términos de un acercamiento cabal sin condescender a la vulgaridad de anteponer los caprichos de mis apetitos de sensualidad. Bien, emprendimiento detrás del corazón, para nada. Acercamiento cabal, anteponiendo el deber que en las circunstancias impide el contener y no el actuar. Esta es una respuesta para la cuarta línea en mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se nos presenta en la quinta línea, como corresponde a línea de posición central en el trigrama superior, ya hemos dado el salto cualitativo del trigrama inferior al trigrama superior y estamos en el centro, además del trigrama superior, pues acercamiento sabio de un gobernante a la hora de elegir, o a un gerente a la hora de elegir a alguien de confianza para que le lleve aquellos asuntos o del orden que sea, del orden íntimo familiar, o de la herencia espiritual o del mero comercio del que vive la familia o del que se ocupa. Vas a seleccionar a alguien con sabiduría para ponerlo en una posición de regencia. ¿Ok? Bien. Debe ser tan sabio para seleccionar como sabio para saber dejar actuar, limitándote a ti mismo en no intromisionar, como nos indica el complementario, que es el hexagrama número 60
y que es el arquetipo de que todo en el mundo, en el universo incluso, tiene una medida que le es la adecuada. Si es corta, padece carencia, y si es larga, rebosa por encima y se pierde. Graduar, seleccionar con sabiduría, y una vez que se ha seleccionado, saber contenerse y dejar actuar a quienes se han seleccionado. Esto es una mutación de la quinta línea. Cuando en otras circunstancias el acercamiento se produce por la mutación en la sexta línea, es el acercamiento pasa de ser sabio, que ya es una exigencia importante de carácter selectivo y también autorrestrictivo, a pasar a ser magnánimo. Magnánimo. Ya puedes estar fuera del orden de las obligaciones comprometidas por el ganarás el pan con el sudor de tu frente. Permítanme esta referencia, ¿no? Ya puedes estar liberado en ese sentido. Pero en la sexta línea es un acercamiento magnánimo a situaciones en las que uno debe controlar, porque cuando muta la sexta línea, vamos a centrarnos en el complementario para entender el sentido de magnanimidad. Aludimos con el sentido de magnanimidad en función de la estructura, el sabio, el santo, la sexta línea, la actitud magnánima, el volverse, bueno, pues voy a condescender, pero no condescender de una manera jactanciosa y como si condesciende a aspectos vulgares, porque tú eres así de condescendiente. No, no se trata de eso. Se trata de una condescendencia magnánima, como si uno se tratara a sí mismo en una situación de necesidad y como el oráculo, trascendiendo el tiempo existencial del ser humano, condesciende a ilustrarnos. El 41 es la merma de los deseos, de los caprichos, de las pasiones, para tener un mejor gobierno de sí mismo y de aquello de lo que uno se va a ocupar. Y esta es la mutación de la sexta línea con el complementario del diagrama número 41. La merma o la sublimación de los deseos de orden inferior y de las propias pasiones para poder participar mejor en esta condescendencia magnánima. Pues nada, hasta aquí el acercamiento. Gracias por vuestra atención.